las figuras se convierten en realidad. O las figuras hechas realidad. Es interesante cuando uno habla acerca de porciones como estas. Pues parece ser que el escritor a los Hebreos como que retoma muchas de las cosas que se dieron en el pasado. Y yo diría de que es de admirar a la gente del ayer por todo, hermanos, por todo lo que ellos vivieron y cómo se comportaron a pesar de vivir quizás un poquito más a oscuras que nosotros. Los judíos, Dios en su misericordia les fue mostrando algunas cosas, pero que no era una revelación plena. Aparte de lo difícil que era, porque simple y sencillamente solo eran promesas y figuras. Eso era lo que ellos podían ver y a eso tenían que atenerse. En eso era que ellos sustentaban su fe. Tener una promesa no es lo mismo que tener una realidad. ¿A cuántos alguna vez les han prometido algo y no les han cumplido? ¿Ah? Cualquier día te voy a llevar un regalito, ¿viste? Y uno va a esperar el regalito y va a esperar y pasan los días y los meses y los años y se muere uno y el regalito no llegó. ¿Ah? ¿A cuántas señoritas les han ofrecido matrimonio y no hubo tales de matrimonio? ¿Vea? Solo una barriguita que apareció y el matrimonio se fumó. Y cayeron en esa situación porque creyeron la promesa. Entonces, las promesas, hermanos, son algo que le ofrecen dar, pero que no está en sus manos todavía. De tal forma que las señoritas, por supuesto que tratándose de un hombre, esas promesas no deberían ellas estar satisfechas y no ceder a nada hasta que la promesa se cumple. El problema es que cuando ellas creen a esas promesas de los hombres, que los hombres somos perversos, cuando ellas creen a esas promesas, ellas se sienten seguras. ¿Verdad? No, si él me quiere y él me ha dicho que se va a casar conmigo. Y él, viendo que la tiene atrapada y entusiasmada, dice, pues entonces, como de todas maneras me voy a casar con vos, empecemos ya, ¿verdad? Y ahí está que ahí vienen los muchachitos y hay que andar comprando la leche y hay que andar llevando al niño al médico y entonces ya no tenemos tiempo de casarnos. ¿Y para qué nos vamos a casar ya? Si ya lo hicimos y hasta niños tenemos ya, hoy ya no importa casarnos. Y se acabó la promesa. Entonces, vea usted cómo los israelitas tenían esas promesas, pero que no es fácil creer a una promesa, porque lo pueden engañar a uno. Habiendo un Dios que es Dios, pero que no se ve,
Solo viene la promesa. ¿La creería usted? ¿Ah? Imagínese una promesa de un Dios que no se ve, tener que creerla. Y por eso yo le decía de admirar a los judíos, por lo menos los judíos que creyeron, porque pudieron poner su confianza en Dios a través de estas figuras, a través de esas promesas. Ellos pudieron mantenerse en fe y aventurarse a muchas cosas y practicar muchas cosas que Dios pedía, porque creían que ese Dios que había prometido era fiel. Cuando uno ve eso, hermanos, lo que realmente entiende, ya como para nosotros, que nosotros ya vimos de que esas promesas que a los judíos se les hicieron, ya se cumplieron en su mayoría. Entonces, para nosotros, a pesar de que nosotros ya tenemos mayores evidencias, igual que los judíos, prácticamente lo que Dios está tratando de hacer es llevarnos a que creamos en Él y que nos acerquemos a Él por medio de la fe. Ese ha sido el plan de Dios. Que nosotros podamos creerle a Dios a pesar de que no lo vemos. Y por eso es que Cristo, usted recuerda, después de que Cristo resucitó, entre los discípulos había un discípulo que como que no era muy creyente, ¿verdad? No era muy crédulo. Había un discípulo que decía: si yo no meto el dedo en el orificio de los clavos y mi mano donde la lanza del soldado romano le hirió el costado, yo no creo. Como que era de allá por Emanuel. ¿Ah? Yo tengo que ver con mis ojos. Y el Señor se le presentó a ese hombre y le mostró sus manos. Y le dijo: mirá la huella de los clavos. Ahí están los hoyos, miran. Mirá donde me traspasó la lanza el soldado romano. Mete tu mano. Y no seas incrédulo. Y bienaventurados los que sin ver, dijo, han creído. ¿Cuántos creen en el Señor? Así es como funciona el evangelio. Así es como se logra, hermanos, satisfacer a Dios creyendo en Él. Que lo que Él dice es cierto. Lo que Él dice es válido. Si Él lo dijo es porque se va a hacer, aunque tarde. Pero las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Ahora vean lo que dice el apóstol acá cuando escribe Hebreos. Dice la primera frase de este versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley dice que tiene las sombras. ¿Ah? La ley tiene las sombras. Es decir, hermanos, que cuando hablamos de la ley, hablamos de ciertas
de ciertas cosas que indican cuál es el camino, pero no tienen en realidad algo bien definido. Como que ve uno a través de ellas un poco oscuro. Como que no es muy claro, no es muy palpable. Y todo es por causa de todo es por causa de lo que se está dando en el momento, pero Dios ya está dando alguna inclinación de cómo es que podemos ir acercándonos a Él y logrando hacer su voluntad a través de figuras, a través de promesas. La ley, hermanos, mostraba una serie de cosas y cada una de ellas estaba diciendo algo de lo real, de lo que Dios pretendía hacer. El tabernáculo, por ejemplo, la Biblia dice que el tabernáculo era una figura, una sombra del verdadero tabernáculo. Mire lo que dice Éxodos, capítulo 26 del libro de Éxodos. Capítulo 26 de Éxodos, el verso 30. Dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que se te mostró, o al modelo que te fue mostrado en el monte. El tabernáculo, ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una casa, una tienda que levantó Moisés, donde había lugar santo, lugar santísimo y los atrios. Ese era el tabernáculo. Ahora, ese tabernáculo que Moisés hacía, donde en el lugar santísimo aparecía el arca del pacto, los querubines que cubrían todo el arca del pacto y el propiciatorio sobre el arca. Eso era lo que Moisés había visto en el monte. Eso era lo que Dios le había mostrado en el monte. En la parte del lugar santísimo, la mesa de la proposición, el candelabro, y no me recuerdo ahí qué era la otra cosa que estaba en el lugar santo. Y en la parte de afuera, el altar del sacrificio y las otras cosas que componían el atrio donde se iban a sacrificar los animalitos. El lavacro, donde se lavaban y todo eso. Y eso eran las partes que habían en el atrio. Ahora, ese era en sí el tabernáculo. ¿A dónde Moisés había visto eso? Por revelación, cuando estaba en la presencia de Dios en el monte. Y uno así era lo que Moisés tenía que hacer aquí en la tierra. Entonces, a Moisés se le había mostrado cómo era que debía de presentarle a Israel ese lugar. Que ese lugar es un lugar existente, pero en el cielo. Y ese lugar es el lugar donde nosotros habitaremos con Dios. Pero a Israel no se le muestra el tabernáculo en sí, el real, sino que se le muestra una tiendita. Una tiendita con creaciones exclusivas.
en donde habían cosas que se hacían de oro puro, oro y madera, madera especial, donde se ponían ciertos cortinajes con colores especiales, y cada una de esas cosas tenía su significado. Entonces vea usted, todo lo que Israel estaba viendo, sombra de lo real. El tabernáculo que ellos veían era una sombra. Ahora, ¿qué dice Hebreos acerca del tabernáculo? Mire lo que dice Hebreos 9, solo un capítulo antes del que leímos. Hebreos 9, verso 24. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. El que fue hecho de manos es el que hizo Moisés. Pero Cristo no entró en ese santuario, sino que Cristo entró en el real, en el verdadero. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo entra en el real. Moisés, hermanos, y Aarón habían tenido la dicha de presentarle a Israel una figura del real, y se respetaba mucho. Se respetaba mucho. En ese lugar no podían entrar, en el lugar santísimo. En el lugar santo solo entraban los sacerdotes. En el lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año, con sangre, no solo por entrar. El sumo sacerdote entraba a ese lugar una vez al año nada más. Y debía el sumo sacerdote, estar limpio. Si había fallado, allí se moría. Si había fallado, allí se moría. Los que querían curiosear el arca del pacto que había allá adentro, era inmediatamente acercándose, y Dios los fulminaba, los mataba. No se podía irrespetar eso, a pesar de que era figura. Ahora ve usted, Cristo, después que resucita, no entra en ese que era respetable, sino que entra en la pura presencia de Dios, en el cielo, allá donde está el trono de Dios. Entra delante de Dios al real, y donde no se supone de que está Dios, sino que donde está Dios. Y si usted le presta atención a lo que dice este versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presenta ante el Padre con las huellas que le mostró a Tomás, y a decirle: yo morí por ese que ha creído, o esa que ha creído en mí. Yo di mi vida por la fulanita de allá de Lourdes. Creyó en mí, yo morí por ella, yo di mi vida, yo derramé mi sangre, a mí me clavaron, a mí me azotaron, a mí me pusieron una corona de espinas, porque yo quería pagar los pecados de ella.
ante Dios. Y Dios no lo mata. Dios no lo rechaza, Dios no lo desecha, Dios lo recibe y lo sienta a su derecha. Vea usted, ese es lo primero, la primera figura que podíamos ver. Hay muchos más, como ya le dije, cada cosa tiene su significado. Veamos en el capítulo 25 del mismo Éxodo. Capítulo 25 de Éxodos, verso 37. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás. Con todos estos utensilios, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El candelero o el candelabro, 7 despabiladeras con sus lamparillas. Vea usted, 7. Ahora, ¿el candelero para qué sirve? Los que nos criamos en el campo, donde no había luz eléctrica, ¿para qué ocupábamos el candil? ¿Ah? El lugar santo estaba iluminado. El lugar santo tenía luz. Y del lugar santo se alumbraba hacia adelante. Quiere decir, donde estaba la congregación, el atrio. Vea usted, Dios a través del lugar santo revelándose al mundo, al pueblo. Dios quería que la gente entendiera que del lugar santo brilla luz para el mundo. Ahora, ese candelabro, si usted ve cómo empieza esa porción, el verso 31 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, sus cañas, sus hojas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Imagínense agarrar esa cantidad de oro y a martillo irle dando forma. Y usted ve todas las formas que hay que darle a martillo. ¿Qué le dice a usted eso? El candelero, eso es tipo de Cristo. Quiere decir que Cristo, mire, golpe tras golpe, golpe tras golpe, dándole forma golpe tras golpe. Cristo iba a sufrir en la vida. Cristo a través de esa figura está mostrando que Cristo iba a padecer terriblemente. Porque hay muchos que le tienen miedo a ir al cuartel. Le rehúyen ir al cuartel. ¿Por qué? Porque el sargento allí agarra patadas al soldado. El sargento allí
tira al suelo a los soldados, que se devanen, que se revuelquen, hermanos, que no importa si se van a espinar al suelo todos, y si hay espinas no importa, a quitarse las espinas por allá, y si no hacen bien las cosas les meten un chibolón y zapito en posición y no sé cuántas cosas que les meten allí. Entonces no es fácil la vida. Cristo sabía lo que venía, porque aquí estaba prefigurado. Aquí estaba prefigurado. Él es luz. San Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Vea, por eso Dios quería que en aquel santuario hubiera luz, hubiera un candelero con 7 lamparillas que alumbraban hacia adelante. Vea, porque Él quería ver que la gente viera desde el lugar santo, viera la salida de su problema, viera que hay solución para su situación, viera que hay sanidad para su alma. Porque el alma que ha pecado está podrida. El alma que ha pecado está manchada. El alma que pecare morirá. Y desde el lugar santo se muestra cuál es el camino, cuál es la solución a su problema. Desde ahí usted empieza a ver que se puede tomar dirección. Entonces allí usted ve una figura distinta, que eran las cosas que le estaban revelando a Israel, a los judíos, y que esas cosas los judíos debían de saberlas interpretar para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, no solamente están haciendo una tienda, un edificio, un tabernáculo, están ahí formándose la forma de cómo agradar a Dios. Usted no venga a la iglesia solamente porque quiere venir a cumplir. Voy a la iglesia porque es día domingo y tengo que ir. No, venga a la iglesia a recibir de Dios iluminación. Y por eso yo le leo la Biblia, porque yo pudiera traer la idea formada y presentarla sin darle bases bíblicas, pero le doy bases bíblicas para que usted vaya viendo. Y lleva la Biblia, si no se la puede aprender de memoria, anótela. Y lleve allí el consejo de Dios. Ahora, pudiéramos ver otra figura un poquito atrás, siempre en el libro de Éxodos, capítulo 12. Éxodo 12. Vea usted lo que dice verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Hacéis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, porque ese animal representa a Cristo en aquella época. El animal será sin defecto, macho de 1 año.
macho de 1 año, varón, no mujer. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolaréis toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Detalles que no se pueden pasar desapercibidos. La carne no se podía, hermanos, comer de otra manera, asada al fuego. ¿Y qué más? Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Vea usted, cordero de 1 año, sin tacha, sin defecto. Habla de Cristo, habla del Señor. Por supuesto, Israel tenía que entender eso y por eso les decía que era complicado para ellos tener promesas únicamente y tener figuras. Dentro de la ley no solo eran los 10 mandamientos, la ley estaba contemplada con todo esto, las figuras, la forma de adorar a Dios, la forma de acercarse a Dios, el tabernáculo donde iban a ir a adorar a Dios, los elementos que formaban el tabernáculo y el lugar donde iba a estar el tabernáculo, todo, hermanos, dirigido. Los judíos tenían que prestarle muchísima atención a esto si querían de verdad agradar a Dios. Si se les ocurría a ellos, voy a ir a tal lugar y allá en tal lugar, allá voy a montar yo mi tabernáculo, se estaban equivocando y estaban desobedeciendo a Dios. Dios establecía el lugar de adoración. Entonces vea usted, cada una de las cosas significaba algo que había que prestarle atención. No venga a chatear a la iglesia, no venga a platicar a la iglesia. A la iglesia venga a prestar atención. No venga a orinar a la iglesia. Aquí no es para venir a orinar, aquí es para venir a aprender la palabra de Dios. Vea, aquí Israel presentándole, hermano, cómo se debía de hacer cada cosa. Asado el cordero al fuego. ¿Para qué es el fuego? ¿Qué le dice a usted el fuego? Por eso, hermano, por eso pensar en el infierno es terrible. Porque el infierno es fuego que arde con azufre. De allí es donde Dios nos quiere salvar. El Cordero de Dios, el que sufre el infierno. El Cordero de Dios es el que sufre el castigo. El Cordero de Dios es el que paga por nosotros. El Cordero de Dios es el que nos sustituye a nosotros para que nosotros no vayamos al fuego. Él es el que padece por nosotros. Y por eso cuando lo comían con panes sin levadura, panes duros, y con hierbas amargas, no era tan gracioso estar comiendo un pan amargo, duro y amargo.
Uno protesta cuando va a la panadería, ¿verdad? Y el pancito sale chiquito y medio tieso. Ay, Dios, este pan viejo te vendieron vos, le dice la señora al cipote, ¿verdad? Te hubieras fijado que estuviera nuevito, porque uno quiere pan suavecito. ¿Ah? Y este sin levadura, que la levadura es el que le da el crecimiento al pan, según dicen, ¿verdad? Y este chiquito, tipo tetunte, y allí usted, mire, mordiendo, comiendo. ¿Ah? Vea usted, y además de eso, amargo. Con hierbas amargas, cocido el pan. Todo eso tiene un significado. La vida del cristiano no es fácil, pero vale la pena hacer el esfuerzo. La vida del cristiano, lo más grueso, lo más duro, lo más difícil, ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Prácticamente a nosotros nos ha servido en bandeja de plata la gloria del Señor para que la disfrutemos. Él lo ha hecho todo por nosotros. Entonces vea usted, el Cordero de Dios, tenían los judíos que interpretar eso. Tenían que interpretar, ¿por qué un corderito que no tiene nada que ver con el pecado hay que degollarlo? Hay que sacrificarlo. ¿Por qué? Alguien que no tiene nada que ver tiene que morir por mis pecados. ¿Por qué los judíos tenían que matar ese animalito? Ya sea un macho cabrío, un becerro o un cordero. ¿Por qué? Ellos que no tenían nada que ver con mis pecados tenían que ser sacrificados. Ahora, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Los judíos pudieron haber interpretado de que Dios iba a mandar a su hijo y que lo iba a mandar en semejanza de un animalito. Era un error garrafal, ¿verdad? Pensar de que Cristo iba a venir convertido en un animalito. Y hasta cierto punto, en determinado momento, los judíos parece ser que esa es la idea que manejaban algunos. Porque cuando Moisés subió al monte, que iban cruzando el desierto, y Moisés se tardó 40 días en la presencia de Dios, siempre los problemáticos de la congregación dijeron: este Moisés ya nunca bajó. Se me hace que ya se fue y nos dejó tirados en el desierto, así que hagamos nosotros nuestros propios dioses. ¿Y qué fue lo que hicieron? Un becerro. Y dijeron: no, nosotros vamos a decir, estos son los dioses que nos han sacado de Egipto. Un animal. O sea, estaban pensando ellos que su salvador podía ser un toro. Pero nosotros no tenemos un toro como salvador. Nuestro salvador se llama Jesús de Nazaret. Ese es su nombre. Ahora ve usted, los judíos tenían que saber discernir. Y cuando Juan andaba predicando el evangelio, Jesús se acercó a él para ser bautizado por Juan. Y cuando Juan vio a Jesús, versículo famoso, ¿verdad? ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todos ustedes. Ve,
aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los que creen. ¿Cuántos han creído en Jesús? El Cordero de Dios ha pagado por nosotros. El Cordero de Dios ha muerto por nuestros pecados. El Cordero de Dios ha sufrido nuestros dolores. El Cordero de Dios nos ha librado de la muerte. Él murió por nosotros. El que no tenía nada que ver con las fechorías que nosotros hemos hecho. Cristo no tenía nada que ver, él no tenía razón de morir. El mismo Pilato dijo: yo no hallo delito en él, porque él no era pecador, él no era mal hablado, él no era mal pensado, él, hermano, no era mentiroso, él no era adúltero, él no era nada de eso. Él era santo, santo, 3 veces santo. Eso era el Cordero de Dios. ¿Quién era el malo entonces que tenía que morir? Yo era el malo, yo era el pícaro, yo era el depravado, el mal hablado, el mal pensado, el chambroso. Por mí murió el Señor, por mí murió el Señor, por usted, por todo lo que usted ha andado haciendo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros. Ahora vea usted cuántas figuras podemos ver de todo lo que Dios quiere mostrarnos para nuestro provecho y nuestra salvación. Figuras que se convierten en realidades. Si vemos Hebreos, en el capítulo 9 nuevamente, capítulo 9 nuevamente de Hebreos, el verso 12. Mire lo que dice el verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya le dije, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero no entraba porque él se había roto las venas y se había sacado el poco de sangre. No, era un animalito que habían matado. Era un animalito inocente que habían matado. Y con esa sangre entraba él pidiendo perdón, pidiendo misericordia y esparciendo sobre el propiciatorio. En muestra de dolor por sus pecados, por sus faltas, pidiendo el favor de Dios, pidiendo que Dios les tuviera misericordia. Y eso lo hacían continuamente todos los años, de llegar a la presencia de Dios y decirle: perdóname, Señor, porque soy pecador. Y cuando llegaban con la sangre, Dios aceptaba el sacrificio y se contenía en su ira. No era que sus pecados fueran borrados, sino que se aplacaba la ira de Dios y les daba tiempo. Pero ellos estaban creyendo la promesa de Dios, porque la sangre, como leímos aquí en el capítulo 10, el verso 3, dice: pero
En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, que si alguien había cometido un asesinato, ahí estaba: soy asesino. Si alguien había cometido un adulterio, ahí estaba la conciencia diciéndole: sos adúltero. Y él podía estar delante de Dios año con año: Señor, yo fui infiel a mi pareja, soy adúltero, soy mañoso, Señor, me robé en tal fecha tal cosa y en tal fecha tal otra cosa. Me ha gustado andarme apropiando de las cosas que no son mías, Señor, y yo sé que por eso yo puedo ir al infierno. Te pido perdón, Señor. Y derramamos esta sangre y pedían perdón, y la ira de Dios se calmaba y los dejaba vivir. Y los que morían creyendo de que Dios un día iba a mandar el verdadero Cordero de Dios, cuando morían no iban al cielo, iban a lo que se conocía como el seno de Abraham. ¿Y por qué no iban al cielo si Dios los había perdonado, había aceptado el sacrificio? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitan el pecado. Y allí lo dice este versículo 4: porque la sangre de los toros, capítulo 10, verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces ellos no eran limpios. Su conciencia siempre estaban señalándole que eran pecadores. De tal forma que al morir Dios no permitía que ellos fueran a la presencia de Dios. En el mismo infierno, el infierno tenía dos compartimientos. Uno donde iban las almas de los que se iban creyendo en estas promesas, y el otro donde iban las almas de aquellos que decían: yo en ese volado no creo, a mí de ese volado no me hablen, yo lo que quiero es chupar, mujeriar, fregar la vida. Ahí iban a ese otro compartimiento de tormento, ahí iban esas almas. Entonces, dividido por dos compartimientos el Hades en aquella época: el seno de Abraham, que es conocido también como lugar de reposo de las almas, y el lugar de tormento, donde van los que se declaraban que ellos no creían en las promesas de Dios. Y eso usted lo puede ver en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16 de Lucas. Allí habla claramente acerca de estas dos condiciones, o de estos dos lugares donde iban las almas en aquella época, tanto de justos como de pecadores. Dice el verso 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Que eso estaba en el mismo infierno, solo que separado del lugar de tormento. Dice: al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vea usted, el rico estaba allá abajo en el lugar de tormento, y Lázaro estaba más arriba en el seno de Abraham, en el lugar de reposo. Ahora el rico atormentado por una llama,
Es que a él le gustaba la parranda. A él le gustaba andar abrazando mujeres. Usted sabe que los bailes para eso son, ¿verdad? ¿Ah? Para que el hombre tenga la oportunidad de abrazar a la mujer. Un gran cumbión le están tocando y él bailando como que es bolero, bien socadita la mujer, ¿verdad? Así ha sido mi amigo. Es que yo cumbia no puedo bailar, solo bolero, me decía. Y ya, que por cargar bien apretada a la mujer. Porque era un gran picarazo. Igual que usted. Y la mujer no podía decir, mire, pero es cumbia, aquí vamos a bailar a ver a quién se mueve más. No, la mujer, hermano, bien tranquila, bien a gusto, que la cargaba bien socadita el hombre ahí. Pícara también, sin vergüenzas. Vea usted, esa clase de gente va a la parte de abajo, donde hay una llama que atormenta de día y de noche. No da tiempo, no da tregua, no da respiro. Y el rico clamaba, estoy atormentado, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y refresque mi lengua. Esta llama no me da tiempo. Pero Abraham dijo, no se puede, porque hay una cima que nos divide. Ni nosotros podemos pasar allá, ni ustedes pueden pasar para acá. Está determinado el asunto. Los incrédulos al tormento, los creyentes al seno de Abraham en aquella época. Ahora, ¿qué sucede cuando Cristo viene y muere? Por los creyentes, por los que creemos en Él. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Qué sucede cuando Cristo viene y muere por esos creyentes? Muere por aquellos que creen en sus promesas. Del tiempo pasado y de este tiempo, los que creemos en Cristo, al irse Cristo al cielo, se lleva con Él a los suyos. Porque ahora sí, la sangre del verdadero sacrificio se ha derramado. Y la sangre de Cristo, dice la Biblia, que nos limpia de todo pecado. Ahora sí vino la realidad. Ahora ya no es solo una promesa. Ahora Cristo ha muerto por nosotros. Ahora Cristo ha pagado el pecado. Ahora la sangre de Cristo tiene poder para limpiar. ¡Bendito Dios! La sangre de los toros no limpia, pero la sangre de Cristo sí. La sangre de Cristo sí nos limpia de toda mancha. Si tus pecados fueran rojos, si fueran negros, no importa qué clase de pecado, Dios te convierte tu corazón igual que la blanca nieve, igual que la blanca lana. Dios te purifica y te tiene listo para volar al cielo. Efesios, capítulo 4 de Efesios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4, verso 8. Mire lo que dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 3 días estuvo Cristo allá en el abismo. 3 días. El diablo estaba feliz de que Cristo había muerto. Y Cristo decidió morir para poder pagar por nuestros pecados. Para que nosotros tuviéramos una fuente donde pudiéramos ir a lavar nuestras inmundicias.
Y él va al sepulcro, al abismo, al infierno. Y llega al seno de Abraham para decirle a Abraham: te cumplí, Abraham, porque mi palabra es fiel, mi palabra es verdadera. Los hombres te pueden fallar, las mujeres van a fallar, los seres humanos todos fallamos, pero el Cristo de la gloria siempre cumple su palabra. Y allá llega para decirle a Abraham: te cumplí, Abraham. Y seguramente allí estaba Samuel, el gran profeta Samuel. Te cumplí, Samuelito. Y seguramente allí estaba Eliseo, el profeta Eliseo. Te cumplí, Eliseo. Te fue mal en la vida, sufriste por mi causa, pero creíste y te moriste creyendo. Aquí estoy, mira, cumplida la promesa. Aleluya. Bendito el Señor. Pero también, como parece ser que había comunicación desde allí hasta el lugar donde estaban los atormentados, porque el rico se comunicaba con Abraham pidiéndole que mandara a Lázaro. Entonces desde allí seguramente el Señor le hablaba a los incrédulos y les decía: yo cumplí. Yo dije que los que creyeran en mi palabra los iba a salvar. Y yo vine y ya morí por los pecadores como cordero. Y estos que creyeron en mí, he venido a traerlos. Ahora, ustedes por no creer, se quedan allí. Porque también dije que los que no creyeran en mí iban a ser condenados. A los 3 días de estar allí, la tumba se abrió. Y Jesús salió victorioso, triunfante, suelto los dolores de la muerte. Ahora viene Cristo y aparece a unas mujeres, aparece por allá en el camino de Emaús a unos discípulos, aparece a los discípulos que están reunidos y tristes, con miedo, pensando qué va a ser de nosotros, pues se nos murió nuestro líder no está muerto, ha resucitado. El sepulcro está vacío y Él está vivo a la diestra del poder de Dios. Llevó cautiva la cautividad. Es decir, lo que el diablo decía: los atrapé y los tengo en mis manos. Ahora viene Cristo y le dice al diablo: los que creyeron en mí, me los sueltas, por favor. Llevó cautiva la cautividad y agarró los de él, y los de él: vengan conmigo, nos vamos al paraíso, a la presencia de Dios. Aleluya. Como un trofeo de victoria, los que creyeron en Él, a volar con Él para estar con Dios en gloria. Mire lo que dice Colosenses. Por aquí voy finalizando ya. Colosenses, capítulo 2, el verso 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades.
Y allí estaba la muerte, y allí estaba el infierno, y allí estaba, hermanos, el diablo, y allí estaban los demonios. Y fregamos a estos, se murieron y siempre vinieron para acá, siempre se murieron y siempre le ganamos. No, Señor, Cristo ha derrotado al diablo, Cristo ha derrotado la muerte, Cristo ha derrotado al infierno, Cristo nos quiere tener en gloria la eternidad. Vino a despojar y a decirle al diablo: te gané en la cruz, diablo. Vos no me mataste porque quisiste matarme y porque tuviste más poder que yo. Me mataste porque era mi plan para salvar las almas. Y ahora me das a los míos. Los creyentes se van conmigo. ¿Habrá algún creyente esta mañana? Los creyentes volaremos a la presencia de Dios. A partir de ese momento, los que mueren en Cristo ya no van al Hades. Las almas de los que mueren en Cristo a partir de ese momento ya no van al Hades. Porque allá iban los creyentes del Antiguo Testamento, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no borraban los pecados. Pero al venir Cristo, Cristo le arrebata a los creyentes al diablo y se los lleva, porque la sangre de Cristo sí nos limpia. Y ya limpios podemos ir a la presencia de Dios. Ellos creían en aquella época, pero sus pecados no eran borrados, porque el verdadero sacrificio no se había hecho, solo una figura. Ahora ya se hizo el verdadero sacrificio, y él ya no entra delante de Dios con sangre ajena, él entra con su propia sangre. Ahora ve usted, al morir, si uno de nosotros muriera hoy, ojalá fuera yo, ¿verdad? Ojalá fuera yo, no usted, porque le puede dar miedo. Y yo soy muy macho, pero me da mucho miedo. Pero no quiero que usted vaya a ir lo que dijo el hermano, a ver si me voy a morir. No, usted no. Pero los cristianos estamos preparados para enfrentar la muerte. Los cristianos estamos libres de culpa. La sangre de Cristo nos ha borrado nuestros pecados. Y al morir, para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Volamos a la presencia del Señor. Entonces por eso llevó cautiva la cautividad. ¿Usted se acuerda del ladrón que murió al lado de Jesús? El ladrón le dijo: te acuerdas de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. Porque Cristo va a volver a la tierra. Y va a estar aquí en la tierra 1000 años. Entonces el ladrón estaba diciendo: cuando vengas de regreso hay que acordar de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no le dijo: estarás conmigo en el Hades, en el paraíso. Y el paraíso está allá. Jesús está allá, al lado del Padre. Allá vuelan las almas de los justos. Allá vuelan las almas de los que creemos en Jesús. Allá vamos a vivir con Él la eternidad. Entonces, hermanos, ya no vamos para abajo, vamos para arriba.
Porque ahora se ha hecho no una sombra, sino el verdadero sacrificio. Se cumplió la palabra escrita. Se hizo realidad lo que Dios había prometido, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oremos a Dios. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos da esperanza, Señor, que nos muestra cómo has venido trabajando y revelándote al hombre. Vivían, Señor, en momentos difíciles, los del tiempo pasado, Señor. Nosotros vivimos ya envueltos en gloria, con revelaciones mayores, Señor. Y ahora eso alimenta nuestra alma, consuela nuestra alma, nos da esperanza, Señor, de una mejor vida. Estaremos en tu presencia el día que partamos de la tierra, Señor. Volaremos para estar contigo. Tu palabra dice: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Allá volaremos para estar a tu lado, Señor, en ese lugar que has preparado para nosotros. Porque ahora sí se ha hecho el verdadero sacrificio. Sacrificio que limpia, sacrificio que lava, sacrificio que purifica, sacrificio que santifica, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, encomendamos nuestras vidas en tus manos. Y te pedimos, Señor, que hagas obra en el corazón de los amigos, para que los amigos se preparen para el día de tu venida, para el día que partamos de esta tierra, Señor. Haz obra en el corazón, por Jesús nuestro Señor y nuestro bendito Salvador te pedimos, amado Dios. La iglesia orando un minutito, yo me voy a tomar un minuto más. Mientras la iglesia ora, encomendando sus propias vidas en las manos de Dios y pidiendo misericordia para aquel que no está preparado. Mientras la iglesia hace oración, yo voy a invitar, si hay alguna vida que quisiera decirle al Señor: yo no entendía, Señor, pero ahora entiendo. Sé que me amas, sé que moriste, sé que sufriste por mí, que mis pecados te llevaron a sufrir esos dolores. Pero yo aquí estoy, Señor, agradecido por eso que tú hiciste por mi vida. Yo merecía sufrir, yo merecía el castigo. Tú te antepusiste para librarme, Señor, y me quieres tener en gloria. Si hay alguna vida, no voy a tardar en el llamado. Levántese de su silla y dígale al Señor: perdóname, Señor, lávame con tu sangre poderosa. Sé que tu sangre me va a limpiar de toda mancha. Soy lo peor de la tierra, pero creo en el poder de tu sangre, Señor. ¿Habrá alguna vida? ¿Habrá alguna vida? El tiempo ya se me fue. Solo si hay algún amigo, alguna amiga, algún hermano, alguna hermana que sabe que este mensaje es para usted. Habrá alguien que se pone de pie. Habrá alguien que le dice al Señor: perdona mis faltas, perdona mi rebeldía, perdona mis errores. Alguna vida que Dios está tocando su corazón. No hay nadie. Dije que voy a ser breve, no voy a tardar el llamado. Solo si hay alguien, levántese. Cristo murió por usted. Cristo pagó en la cruz del Calvario por usted. Venga, Cristo. La Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Allí viene un hombre, Dios bendiga ese
hombre que Dios le está dando la salvación, que reconoce que hay un Cristo que murió por él en la cruz. ¿Habrá alguna vida más? ¿Habrá alguna persona más? Ahí hay una hermana también que se pone de pie. Dios bendiga. Bendito el Señor por las almas que se salvan, que reconocen que hay una promesa fiel. Si hay una vida más, si hay una persona más, ¿habrá alguna vida más? ¿Habrá alguna persona más que se pone de pie? No hay nadie más. No hay una vida más. Oremos a Dios si no hay nadie más. Por estas almas que están aquí en la presencia de Dios, Padre, gracias te damos, porque tú moriste por nosotros en la cruz. Tú pagaste por nuestras culpas. Tú te ofreciste por nosotros. Nosotros lo creemos, Señor, que tú llevaste todo este plan, desarrollándolo en el correr del tiempo, y ahora te muestras a nuestras vidas como nuestro Salvador. Te recibimos como nuestro Señor y el Salvador de nuestras almas. En el nombre de Jesús, Señor, perdona, lávanos, límpianos de toda mancha, purifica nuestros corazones, Señor, para que el día que partamos de esta tierra vayamos para estar contigo en gloria, Señor. Encomendamos estas vidas en tus manos y pedimos, Señor, que te quedes con ellos para guiarles hasta el día de tu venida, Señor. Por Jesús te suplicamos y te damos gracias. Amén, Señor.